Ahora te contamos todo lo que pasa y lo que te va a pasar. ¿Me das un ratito que te explico? Con Flor Halfon, actualidad en La Negra Pop. 10 de la mañana con 31 minutos y tenemos a Florcita Halfon, fanática de Cristian Castro. Fanática. Nos vinimos a enterar. Nos venimos a enterar. Ella era de Perla Negra, adoraba ver Perla Negra y Cristian Castro. Eran cosas... cierto, Perla Negra sí, ese es verdad. Sí. De Cristian más o menos. Y Cristian, fanática. Es el día de hoy que ella viene cantando azul como el mar azul. Están lloviendo estrellas y otros grandes éxitos. Vos las conoces todas. Bueno, hablemos un poquitito de la guerra entre Rusia y Ucrania, porque ya van 2 meses de la invasión de Rusia a ese territorio. Ayer se cumplieron 60 días. Y les quiero recordar primero cómo es que se dieron las cosas, porque se pierde un poco, obviamente, en el resultado de lo que está ocurriendo. Ya es como, no importa. ¿Viste cuando estás teniendo una discusión y el otro te trata para la mierda y decís, ya no me importa si tenés razón o no tenés razón? Bueno, es un poco así. Pero el origen del conflicto, como siempre, tiene 2 miradas. Rusia venía advirtiendo que no debía seguir expandiéndose la OTAN, o sea que no debían seguir sumándose más países a esta organización militar entre países europeos y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se venían sumando ya países limítrofes con Rusia, cuando después de la Guerra Fría se había acordado que eso no podía suceder. Toda la frontera, ¿no? La frontera desde el este se había acordado que no iban a sumarse y se fueron sumando muchos durante estos años. Y para Ucrania no había ningún peligro y cayó Rusia a invadir un país soberano. Y la verdad que ambas partes tienen algo de razón en sus argumentos, porque efectivamente Rusia es un país soberano, independiente y que no tiene ninguna razón de ser nunca una invasión a otro país. Como hablábamos hace poco de estas declaraciones que había hecho Cristina Fernández cuando hablamos de Inglaterra, de Reino Unido invadiendo las Malvinas. Y bueno, que es una base de la OTAN también, ¿no? Que además es una base de la OTAN, pero porque Reino Unido es parte de la OTAN. También tenemos que mirar, o sea, no es que hay invasiones que nos gustan un poquito más, invasiones que nos gustan un poquito menos. Invasiones son invasiones y hay que mirarlas con ese ojo. Pero después llega la guerra y ahí el color empieza a ser distinto. En 2014 Rusia había forzado la anexión de Crimea a su territorio, es decir, se enfrenta a defensores del Estado ucraniano, produce por la fuerza que esta península de Ucrania quede anexada a territorio ruso. De hecho, hacen un referéndum en medio de acusaciones de fraude, estoy hablando de 2014, y gana Rusia por más del 97% de los votos. Entonces se firma que Crimea quedaba anexada a territorio ruso. Entonces, ese recurso de Rusia se empieza a repetir en la región ucraniana del Donbass. Habrán escuchado durante estos 2 meses muchísimo hablar del Donbass. Ahí adentro están Donetsk y Lugansk, mucho prorruso. Y lo que pasó fue que hace un par de meses, ahora sí vuelvo a estos tiempos, hace un par de meses Rusia reconoció la independencia de estas 2 regiones, Donetsk y Lugansk. Entonces empezó ahí una situación medio rara que la OTAN empezó a decir, ¿pero cómo? Adentro del territorio ruso, adentro del territorio ucraniano, ahora Rusia empieza a decir que esas 2 regiones ya no son ucranianas, sino que son independientes. Y empieza un poco el alerta. El año pasado Rusia empieza a trasladar tropas a la frontera con Ucrania, a la península de Crimea. La OTAN dice, ¿qué está pasando acá? Y la OTAN le empieza a reclamar a Rusia que devuelva Crimea. Empieza este año con Estados Unidos advirtiendo que esos informes de inteligencia decían que Rusia estaba por invadir Ucrania, y efectivamente el 24 de febrero Putin anuncia una operación militar en el Donbass, y la idea era aislar el Donbass y controlar todo el este de Ucrania, que es justamente la frontera con Rusia. Mientras tanto, países europeos y Estados Unidos no paraban y no paran durante estos 2 meses de mandar armas a civiles y a militares, es decir, no solamente a militares, sino también a civiles, porque la idea es que todos los hombres de Ucrania, y cuando digo hombres me refiero a hombres porque no son mujeres y niños, sino que son hombres, defiendan el territorio, estén preparados o no. Y eso también hace, ¿viste esta idea de
no en situaciones de guerra. Pero esta idea que también sostenía en los últimos días Bolsonaro en su campaña ahora para la presidencia, que es hay que armarse, hay que andar armados, la única forma de defendernos de todo es que cada uno, sea civil o no, ande armado. Bueno, en la guerra eso se profundiza muchísimo más y la idea es que cualquier civil vaya a defender su territorio. Lo cierto es que bastante resistió Ucrania a los ataques rusos, que al final no se concentraron solamente en el este, sino que llegaron a Kiev, la capital, y también a un puerto estratégico en el sur, como es Mariupol, de acceso al Mar Negro, y ahí es donde Rusia también parece querer ese acceso al Mar Negro. Las conversaciones de paz no han avanzado mucho, pero sí lograron que Rusia hace algunas semanas se retirara de Kiev, de la capital, que hubiera sido una masacre muchísimo peor, ¿se imaginan? Y ahora la discusión es si Putin está controlando o no está controlando Mariupol, donde las autoridades ucranianas dicen que Rusia mató a unos 20.000 civiles y Rusia dice que Ucrania está difundiendo fake news, porque lo que dice es que el número de bajas ucranianas es más o menos el mismo, dice 23.000, en realidad en total, no solamente en Mariupol, pero dice que no son civiles, que son los militares que están peleando en esa situación, que no son civiles. Porque acá la discusión en la guerra tiende a ser, si bien obviamente las bajas militares son un montón y una barbaridad, nunca es lo mismo y no es igual visto por el mundo las bajas militares que las bajas civiles. Tienden a generar una sensibilidad distinta. Entonces cuando Ucrania dice que hay por lo menos 20.000 bajas solamente en Mariupol, imagínense lo que sucede en todo el resto, genera una simpatía por Ucrania y una antipatía por Rusia que obviamente no es ingenua. Al menos los medios de comunicación aquí en la Argentina, me estoy refiriendo por ejemplo al portal Infobae, La Nación, Clarín y algunos medios televisivos, lo dan por hecho. Es más, muestran imágenes de fosas comunes, ¿no? Sí, que seguramente se está dando, pero el asunto de las cifras siempre es una cuestión delicada. La ONU solamente da cifras de lo que puede verificar, pero después de que da cada cifra dice igual es obvio que hay mucho más que esto que nosotros decimos, pero solamente dan datos de lo que pudieron verificar. También la ONU mandó a averiguar por distintas denuncias si Rusia está usando las violaciones a mujeres y a niñas, violaciones, o sea, abusos sexuales, como crimen de guerra. También es algo que se está investigando en este contexto. Y ya sabemos que, como se dijo en el 1900, la primera víctima de la guerra es la verdad o la información, y obviamente esta no es la excepción. ¿Cuál es hoy la discusión? Bueno, hay secretarios de Estado de Estados Unidos en Ucrania, ya había viajado también el primer ministro inglés, tiene apoyo a Ucrania desde la OTAN sin ninguna duda, aunque por ahora el apoyo es te mandamos cosas, pero luchen ustedes, no es vamos para allá a luchar, porque ahí empezaría ya una idea de guerra mundial. Y dice Rusia que paró el fuego en Mariupol para que se puedan evacuar civiles, pero Ucrania dice que eso no es cierto, que Rusia no está abriendo ningún corredor humanitario, así que están bravas las negociaciones por la paz. Hay que ver qué le ofrecen a Putin para el cese del fuego, porque no parece tener ninguna intención de parar hasta que no le reconozcan la extensión de su territorio. El asunto es hasta dónde se va a extender. Muchísimas gracias, 10:39 de la mañana.